En los últimos años hemos visto cómo el rol de las grandes empresas ha dejado de ser solo generadoras de empleo y riqueza. Ahora existe un concepto que las ha vinculado directamente a la sociedad. Se trata de la responsabilidad social empresarial. Para conversar sobre este tema hemos invitado a dos expertas en la materia, una a cargo de esta área en el Banco BCI y la otra gerente de Acción RC. Bienvenidas, Marcela Bravo y María Eugenia Wagner. Muy buenas tardes. A ver, lo primero, María Eugenia, es centrar el tema de la responsabilidad social y ahora este valor compartido, que es el foco nuevo que tiene. Bueno, la responsabilidad social empresarial o la sustentabilidad es una mirada de la empresa en la cual la empresa se ve a sí misma no como un ente independiente, sino que como parte de un sistema, y por lo tanto tiene que hacerse cargo también de sus relaciones no solo con los consumidores, también con sus trabajadores, con la comunidad, con el medio ambiente, con el Estado, como parte de una sociedad. Y en eso hay muchas interacciones y cosas que la empresa tiene que empezar a hacerse cargo y tienen que empezar a mirar. Marcela, y por ejemplo en BCI, ¿cómo se han hecho cargo de esta responsabilidad social empresarial? ¿Cómo han detectado las necesidades, lo que los puede ligar más con sus clientes? Una cosa fundamental para empezar es mirar la misión. En la misión hay promesas que uno hace con todo lo que se llama los públicos de interés o los stakeholders. Y en base a esa misión se crean diálogos, ya sea los más usuales son quizás con los clientes, donde siempre estás haciendo encuestas de satisfacción, etcétera, que te van dando lineamiento. Pero también están con tus colaboradores, donde hay encuestas de clima, etcétera. Pero temas más novedosos, por ejemplo, como la relación con los proveedores, donde ahí tenemos a muchas pymes. Ahí también tú puedes establecer estas no solo encuestas de satisfacción de proveedores, sino, por ejemplo, reuniones de escucha, donde ellos te plantean cuáles son sus preocupaciones, cómo les gustaría que fuera la relación, cómo sienten que ellos pueden ser un mayor aporte para tu empresa, y a partir de eso tú generas herramientas para que eso se dé. Por ejemplo, términos de transparencia, cómo puedes participar, cómo puedes ser proveedor del BCI, y en eso hemos tenido avances súper significativos, donde de verdad los aportes que nos hacen los proveedores en un tema, por ejemplo, la innovación, que para el banco es fundamental, ellos han sido parte fundamental de esas innovaciones. Hemos trabajado juntos en crear esas innovaciones. Así es que vamos revisando cada uno de nuestros pilares de la misión y vamos viendo en cada uno de esos cómo podemos ir siempre mejorando, porque esto es un proceso de mejora continua. Pero Eugenia, y en relación, por ejemplo, uno siempre puede ligar la responsabilidad social empresarial a las grandes empresas. Siempre se dice que para las más pequeñas es algo más complejo, más complicado. ¿Cómo puede transmitirse este concepto que sea más transversal? Bueno, efectivamente nosotros el año pasado hicimos una encuesta a las pymes con Ipsos y preguntamos sobre el concepto de la responsabilidad social empresarial. Y efectivamente un concepto que está en más del 90% de las empresas pymes considera que es un concepto que está instalado y considera que es importante. Ahora, ellas la ven como en primer lugar que es un tema que lo primero que se tienen que hacer cargo es de sus propios trabajadores. Y de la relación que tienen con sus propios trabajadores. Ahora hay un tema muy importante. Hay muchas empresas pequeñas que han hecho de esto un negocio. Hay empresas pequeñas que se dedican, por ejemplo, al reciclaje, o empresas pequeñas que se dedican al transporte de una manera ecológica, y por lo tanto han transformado el tema de la sustentabilidad en un negocio. Y además hay otro tema. Las grandes empresas, de acuerdo a lo que dice la guía ISO 26000, que es sobre responsabilidad social empresarial, tienen que hacerse cargo de tener proveedores socialmente responsables. Por lo tanto, a todas las empresas pequeñas se les va a empezar a hacer esto un mandato, porque sus clientes los van a empezar a exigir. Por lo tanto, es hoy día necesario que todas las pequeñas y medianas empresas empiecen a entrar en esta lógica de la sustentabilidad, de la creación del valor compartido o de la responsabilidad social empresarial. Marcela, tú hablaste de los proveedores y la importancia que han tenido, ¿no es cierto?, esta escucha o también conocer qué es lo que ellos piensan, cuáles son sus necesidades más inmediatas. ¿Cómo, por ejemplo, han visto ustedes los beneficios de ser una empresa socialmente responsable? En la relación de largo plazo. Yo creo, o sea, en BCI creemos mucho en que las relaciones de largo plazo son las que construyen realmente valor, y nuestros proveedores permanecen en el tiempo, y así hacemos que crezcan ellos y que crezcan nosotros. Mira, uno de los temas prácticos, por ejemplo, para ellos el tema del pago es un tema fundamental. Ellos necesitan que se les pague en plazos breves, porque obviamente necesitan capital de trabajo, y ese capital de trabajo no puede estarlo financiando con otra fuente de financiamiento que no sean sus propios clientes. Y por lo tanto en el banco nos pusimos una meta bien concreta: pagarle en 7
7 días a los proveedores. Y se hace un esfuerzo para que eso así resulte. Y por lo tanto ellos ahí tienen un beneficio concreto de tener su plata a tiempo y no tener que recurrir a otra fuente. Adicionalmente, por ejemplo, hemos hecho premiaciones a los proveedores destacados en distintos ámbitos. Premiaciones en innovación, premiaciones a la mujer empresaria, y por lo tanto los proveedores de hecho se emocionaban, decía, a mí nunca nadie me había agradecido por ser proveedor tanto tiempo de una empresa, y eso les crea un sentido de orgullo, no solo para ellos sino también para sus propios colaboradores. Entonces se traspasan estas buenas prácticas de alguna manera, y que, como decía María Eugenia, hoy día eso es muy necesario. El tema de la trazabilidad, yo tengo que saber que el banco es responsable no solo del servicio que a lo mejor crea o diseña al interior del banco, sino también desde los proveedores que le entregan parte de esos insumos para entregar el servicio. Por lo tanto, tengo que conocerlos, tengo que saber qué prácticas están teniendo. Y eso significa tener acercamiento. Esta misma premiación significa ir a visitarlos, ver cómo están con sus trabajadores, ver cómo están produciendo sus bienes, con qué tipo de material, si están reciclando, etcétera. O sea, te permite integrar esta cadena, y por lo tanto eso genera un valor hacia el banco, como te decía, en la innovación, pero también en la lealtad de estos proveedores, y por otro lado en ellos este sentido de orgullo, de querer hacer las cosas bien, de sentirse destacados, de sentirse considerados. María Eugenia, por ejemplo, los costos es un tema esencial cuando hablamos, ¿no es cierto?, de las pequeñas y medianas empresas. ¿Es un mito o no que es más costoso ser socialmente responsable? Yo creo que es un mito. La verdad es que hay que hacer algunas inversiones, pero efectivamente a la larga es mucho más rentable. Pero para una pequeña empresa tampoco es tan caro. Estamos hablando de cosas como, por ejemplo, cambiar las ampolletas para tener una forma de manejar el tema energético más eficiente, que baja los costos. Hay que hacer una pequeña inversión en la ampolleta, pero baja los costos. Estamos hablando también de que vamos a tener mayores accesos a mercado, y las pymes tienen una gran ventaja cuando estamos hablando del tema de la sustentabilidad y la creación de valor compartido. Esto, para que funcione, tiene que estar toda la organización involucrada en esta nueva forma de hacer las cosas. Como es más pequeño. Y como es más pequeño, exactamente, tú misma te has dado cuenta. Es mucho más fácil en una pequeña organización porque el dueño está en constante contacto con sus trabajadores todo el día, y por lo tanto les puede hablar y explicar muy bien de qué se trata eso. En una organización grande eso es mucho más difícil, como la Marcela podrá explicar. Y fíjate que, haciendo referencia a lo mismo, tuvimos el ejemplo de un trabajo que se hizo hace un tiempo, donde lo que las pymes terminaron implementando son medidas súper sencillas. Una, en conversación con sus colaboradores, decidieron que querían un acercamiento con la familia, y por lo tanto, esto es una fábrica, los sábados empezaron a jugar fútbol, padre, hijo. Eso cambió el clima radicalmente. Se conocieron en otro ámbito, los conocieron con sus hijos. Entonces, no son cosas que signifiquen una gran inversión. Otros, sencillamente, lo que hicieron fue conversar con sus proveedores. Esto era una empresa de radiotaxi, y finalmente llegaron a acuerdos de temas que eran detalles, pero que no sabían que para el otro era importante. Y al considerar eso, te cambia el switch, te cambia la voluntad, te cambia las ganas de trabajar juntos. Si es quizás ponerse de acuerdo para mirar todos para el mismo lado, y cómo hacemos para que las cosas tengan algo bueno para ellos y bueno para nosotros, o sea, que sea bueno para ambos. Bueno, por supuesto que los detalles generan la diferencia. María Eugenia, ¿qué ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de empresas, pequeñas empresas que han sido exitosas en la implementación de elementos de responsabilidad social empresarial? Hay pequeñas empresas que han hecho, por ejemplo, producen bienes con material reciclado, o pequeñas empresas que, por ejemplo, se dedican al transporte, pero se preocupan de reducir las emisiones de carbono, ese tipo de cosas. Ahora, tomando un poco también lo que decía Marcela, en el tema de la sustentabilidad y la creación de valor compartido, yo creo que uno de los elementos más importantes a destacar es el tema del diálogo, de la conversación entre clientes y empresas, entre clientes y proveedores, entre proveedores y consumidores. O sea, el que la empresa empiece a saber qué es lo que le pasa a sus distintos grupos de interés es fundamental para poder dar buenas soluciones para todos, y tener soluciones que hagan que los dos ganen. Este es un buen negocio para
para las empresas, para sus proveedores, para sus trabajadores y también, y esto es lo más importante de todo, es un muy buen negocio para el país. Cuando uno tiene que una gran mayoría de las empresas en un país funciona con la lógica de la sustentabilidad, lo que termina pasando es que se mueve la curva de las posibilidades, la frontera de las posibilidades de un país, y por lo tanto podemos ser un país desarrollado mucho más rápido y mucho más inclusivo. ¿Cómo estamos en Chile? ¿Cuántas empresas hay con responsabilidad social empresarial? Bueno, yo creo que estamos bastante avanzados hoy día. Las empresas están tomando fuerte conciencia que tienen que ir mucho más allá de sus fronteras y tienen que hacerse cargo de la comunidad. Nosotros en particular hemos crecido mucho desde el año pasado, desde hace un año a esta fecha hemos casi duplicado el número de socios y eso demuestra en parte el interés de las empresas, pero creemos que es un tema que está creciendo mucho y queremos invitar además a todas las empresas a sumarse a esta iniciativa por un tema no solo de la empresa, sino que también del país. Bueno, Marcela, María Eugenia, la verdad que es un tema muy interesante que da para conversar para largo, y la verdad que ustedes han mostrado experiencias bastante decidoras de los beneficios que tiene implementar este valor compartido en las distintas empresas. Gracias por haberme acompañado. Gracias a ti. Bueno, y es momento de hacer una síntesis con las principales noticias, tanto nacionales como internacionales. Ya volvemos con más Mirada Empresarial.